Hello, my name is Ingrid Ascanio. I am 21 years old. I live in Puromani, Cesar. I am a public accounting y a continuación voy a explicar mi ejercicio 1 de pensamiento lógico matemático, el cual tiene por nombre proposiciones y tablas de verdad. Este ejercicio lo obtuve mediante el anexo 4 que nos da nuestro tutor. En este anexo lo primero que debíamos hacer era seleccionar una letra. El literal que yo escogí es la letra A. Luego de escoger la letra debíamos de comentarlo en el foro para que no hubiesen réplicas en dicha letra. Luego de eso debíamos de investigar estos links, verlos, como explorarlos para entender un poco más de lo que íbamos a ver. Este es el ejercicio y bueno, yo lo copié y lo pegué en mi archivo Word, que sería este, en donde tenemos tres proposiciones, que sería P, Q y R. Cada una de ellas tiene un objetivo diferente. P significa que es un objetivo del OIR, es analizar las problemáticas de las regiones, afianzando las pertinencias de los procesos educativos de la UNAT. Q, el OIR busca potenciar el talento de los estudiantes en sus regiones. Y R, el OIR se empeña en reducir las inquietudes territoriales. Y nos da, este sería el lenguaje simbólico, igual lo tengo aquí, que sería este mismo. ¿Qué quiere decir? P y R, vamos a correrlo un poquito. P y R o P entonces Q. Este sería el lenguaje simbólico, así quedaría escrito. Sus premisas sería la individual de cada una de ellos, que sería P, Q y R con sus respectivas connotaciones, lo que significa cada una de ellas. Y en un lenguaje natural, si leemos esto que tenemos aquí, le damos vida, por así decirlo, para entenderlo más fácilmente, sería este textico siguiente que tengo yo acá, que sería, si un objetivo del OIR es analizar las problemáticas de las regiones, afianzando la pertinencia de los procesos educativos de la UNAT, y sería este mismo y R sería el OIR se empeña en reducir las inquietudes territoriales, o sería esta, o P, que sería o si el objetivo de OIR es analizar las problemáticas de las regiones, afianzando la pertinencia de los procesos educativos de la UNAT. Entonces, que sería esta flechita que tenemos aquí, significa entonces. Q, que sería el OIR busca potenciar el talento de los estudiantes en sus regiones. Técnicamente y teóricamente diciendo y hablando, para explicarlo de una manera más sencilla, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí, simplemente que en lenguaje natural y en lenguaje simbólico, pero quieren decir exactamente lo mismo. Luego de esto, de que encontramos estas uniones, cómo unirlo, cómo saber entender lo que significa cada una de ellas, qué significa cada símbolo, la flecha, todo lo que conlleva, pasamos a realizar la tabla de verdad. La tabla de verdad, en este caso de esta proposición, la realicé manualmente, teniendo en cuenta la fórmula 2 a la n, siendo n el número de
de proposiciones simples que se encuentran en el, en el ejercicio, siendo una de esas sería P, la otra sería R y la otra sería Q. Entonces, si las ordenamos alfabéticamente sería P, Q y R. ¿Cómo sabemos que tienen que ser la cantidad de filas en este momento? Porque debemos de encontrar que 2 a la n, siendo n reemplazándolo por las proposiciones, en este caso serían 3 proposiciones, entonces serían 2 elevado a la 3, siendo 2 por 2, 4 y 4 por 2 serían 8, que son la cantidad de filas que tenemos en este espacio. Sin contar con la de arriba, porque la de arriba sería como el título o para identificar qué es lo que estamos hallando en cada una de ellas. En este caso serían en P, son 4 verdaderas, 4 falsas. En Q serían la mitad de la mitad. Como en P tenemos 4, en Q tenemos 2. Entonces serían 2 verdad, 2 falsas. 2 verdad, 2 falsas, 2 verdad, 2 falsas, independientemente de la cantidad de filas que hayan. En R sería la mitad de la mitad de la mitad. Quiere decir que siendo la mitad son 4 y la mitad de 4 son 2, la mitad de 2 sería 1. Que ahí es donde hallamos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, así sucesivamente. Lo que debemos de hacer ahora es, entre las proposiciones P y R, ver qué nos da al final. Entonces, P y R lo tomamos de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las proposiciones que están dentro de la corchete y dentro del paréntesis. En este caso, para encontrar todo el corchete como tal, debemos de encontrar primero los paréntesis para poder obtener una finalidad. Entonces sería P y R. ¿Cuáles debemos de mirar para ver este al final? Es esta P y esta R, en donde en este caso sería con la y una conjunción, en donde será verdad solo si las dos son verdad. Entonces, siendo P verdad y R verdad, nos quiere decir que es verdad. P es falso, R es falso, no se cumple, entonces es falso. P es verdad, R es verdad, se cumple, sería verdad. P verdadero, R falso, no se cumple, falso. Aquí tenemos falso, verdad, falso, 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 nos da falso, falso, verdad, falso y falso, falso nos da falso. En este caso, solo en dos de estas encontramos que se cumple. El que si solo será verdad, una conjunción, si las dos son verdad. En este caso, solo son dos. Ahora, la siguiente sería P, entonces Q. En ese caso sería una condicional, en donde los valores son falsos cuando pasa de una verdad a un falso. En ese caso, los valores que tenemos que encontrar y ver, analizar, sería P y entonces Q. Entonces sería este y este. P entonces Q. Si pasamos de una verdad a un falso, será falso. Entonces, P siendo verdad, Q siendo verdad, será una verdad, no cumple. P siendo verdad, Q verdad, pasa a una verdad, no cumple. Pero Q es falso, entonces quiere decir que es falso. En este caso sí cumple. P es verdad, Q es falso, nos vamos a que es falso, también cumple. P es falso, Q verdad, es verdad, no cumple. P es falso, Q es verdad, nos da verdad, no cumple. P es falso, Q es falso, nos da
verdad, P es falso, Q es falso, nos da verdad. En las dos únicas que se nos cumple la condicional de entonces entre P y Q, donde siendo de verdad pasa a falso, sería una falsedad, sería en la cuarta y en la que son estas dos. Luego de que ya obtenemos esta y esta, ahora tenemos que encontrarla toda completa, donde tenemos una O como la unión, un condicional. En este caso sería una disyunción, que vamos a encontrar la disyunción. Para la disyunción solo es falso si las dos son falsas. ¿Y cómo vamos a ver si esto es verdad? Entonces tenemos que analizar los resultados que nos dio de P y R con los resultados que nos dio P, entonces Q, que serían este valor de aquí y todo este valor de aquí. Entonces, verdad, verdad, es verdad. Falso, verdad, es verdad. Verdad, falso, es verdad. Falso, falso, es falso. Es allí en donde se cumple. Falso, verdad, verdad, falso, verdad, verdad, falso, verdad, verdad, falso, verdad, verdad. En la única en donde se cumple esta condición es en la cuarta, que sería una disyunción en donde solo es falso si las dos son falsas. ¿Cómo sé si esto me quedó bien? ¿Cómo sé si estos valores que yo estoy dando, que yo estoy analizando son ciertos? En el anexo 6 nos dan un simulador de lógica de la universidad, en donde tenemos que ingresar a dicho simulador. Esta es la imagen que ellos nos dan. Al momento de nosotros ingresar, al momento de yo ingresar y como tal, nos va a arrojar este resultado. Que si comparamos este resultado del final con el resultado del final que yo hice manualmente, encontramos que técnicamente está bien desarrollado el ejercicio. Y al final de todo esto nos damos cuenta que esta tabla de verdad al final es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque uno de los dos valores tiene verdad y tiene falsedad. Entonces, por eso mismo se llama una contingencia. Dando así como finalizado al primer punto de la actividad de pensamiento lógico matemático. Muchas gracias.